tardes, hermanas, hermanos. Les saludamos desde acá, desde la isla grande de Chiloé, en la ciudad de Castro. Les invito a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo 19 del Apocalipsis. Dice en el verso número 7, verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Vamos a leer hasta ahí nomás, ya vamos a continuar viendo más. El libro de Apocalipsis es un libro muy especial que se denomina escritos apocalípticos. La palabra apocalipsis significa correr un velo, revelar o desvelar algo que está detrás de un velo. Y aquí el Apocalipsis tiene la particularidad de mostrarnos cosas que no han ocurrido. Hay libros que son proféticos y son apocalípticos, pero hay libros que son proféticos y no son apocalípticos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento usted encuentra profecías acerca del Señor Jesús, en el Génesis, en el Éxodo, en Levítico. Son libros proféticos, pero no son apocalípticos. ¿Qué es un libro apocalíptico? Un libro apocalíptico es un libro que habla de sucesos que nunca han acontecido. De manera que el Apocalipsis tiene que ver con sucesos que nunca antes han ocurrido y no están ocurriendo. He escuchado a muchas personas que dicen que, bueno, esta plaga tiene que ver con lo que el libro de Apocalipsis revela. La plaga o la peste que estamos viviendo, esta pandemia. No es así. Lo que el libro de Apocalipsis nos muestra del capítulo 6 en adelante son acontecimientos que nunca han sucedido. Lo que viene es realmente terrible para la humanidad. La peste actual, la pandemia que estamos viviendo, es un bocadillo, es un canapé respecto de lo que viene después. Va a ser horrible. Entonces, la literatura apocalíptica es, por ejemplo, Zacarías, el libro de Isaías, el libro de Ezequiel, el libro de Joel. Son libros apocalípticos, igual que el Apocalipsis que escribió Juan, porque son cosas que nunca han acontecido. Otra característica de la literatura apocalíptica es que un ángel asesora al escritor para que entienda la profecía. Aquí nos dice en el verso número 9: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y me dijo: mira, no lo hagas. Aquí tenemos, a igual que Daniel, igual que Zacarías, encontramos que un ángel les explica de qué se trata lo que ellos están escribiendo. Son características de los libros apocalípticos, ¿ya? Ahora, aquí, lo que vamos a ver hoy día, en esta tarde, vamos a ver un suceso que no ha ocurrido nunca antes. Vamos a ver varios sucesos que no han ocurrido, y uno de ellos es las bodas del Cordero. El verso 7 dice:
gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Cuándo sucedió esto? No ha sucedido nunca. Es un evento futuro que todavía no ha ocurrido. ¿De qué se trata las bodas del Cordero? Se trata de la gloriosa presentación de la iglesia del Señor Jesucristo como la esposa del Señor. Esa esposa gloriosa es la iglesia, el conjunto de creyentes salvados en este tiempo llamado la dispensación de la gracia. Los creyentes en Cristo que hemos confiado en el Señor, redimidos por su sangre preciosa, vamos a ser trasladados, sacados de aquí, arrebatados. Y va a comenzar sobre la tierra la tribulación que durará 7 años. Y al final de esos 7 años, nos dice aquí el Señor, antes que Él venga, que vienen las bodas del Cordero. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? No es Israel. Israel hoy es la esposa adúltera de Jehová. Y los 7 años que aparecen aquí en el libro de Apocalipsis de juicios sobre el mundo entero tiene que ver con la manera en que Dios tiene que tratar con su pueblo Israel para que se arrepientan y reconozcan al Señor como Salvador. Son 7 años que Dios permitirá y que será el camino para hacerlos volver a Él como su esposa. Actualmente Israel, nos dice el profeta Jeremías, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Así dice Jeremías 3:20. Israel es la esposa adúltera, pero Dios los va a hacer volver, Dios va a hacer posible que ellos vuelvan a Dios en genuino arrepentimiento y va a ser una obra de salvación en la nación de Israel a través de este periodo que aparece en el libro de Apocalipsis del capítulo 6 hasta aquí el capítulo número 19. Isaías nos cuenta y dice, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Y Dios los va a tomar nuevamente como su esposa. De manera que la esposa de Jehová es Israel. La esposa de Cristo es la iglesia. Al contrario de Israel, el apóstol Pablo ve a la iglesia hoy día como una novia. Ahora, si quieren, me acompañen en 2 Corintios, capítulo número 11. En 2 Corintios, capítulo 11, mire lo que dice el Señor de sus redimidos. Dice en el verso número 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado. Estamos comprometidos con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. El Señor Jesucristo ve a cada uno de los que hemos creído en Él como una virgen pura. Qué maravilloso cómo nos ve el Señor. Pecadores salvados por la sangre del Señor Jesucristo. Antes muertos en delitos y pecados, y ahora somos como una virgen pura. Amigo, amiga, amada, querido joven, querido caballero, tú tienes esta posición delante de Dios. Te ha perdonado el Señor tus pecados, te ha redimido con su sangre para ser parte de su pueblo. Y qué hermoso es lo que el Señor tiene pronosticado para nosotros y preparados para nosotros. Qué expectativa más grande.
Dice la palabra de Dios que Él, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, fue la palabra de Dios, que la escuchamos, el Evangelio, que nos limpió nuestros pecados, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor Jesús nos va a presentar como una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que ha sido hecha santa y sin mancha. Y el apóstol Pablo explica este misterio respecto de Cristo y la iglesia ahí en la carta a los Efesios, en el capítulo número 5. La iglesia entonces, o la esposa del Cordero, es el conjunto de pecadores salvados durante estos más de 2000 años que lleva la iglesia en la tierra. Es muy interesante que en el libro de Apocalipsis la iglesia aparece en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo número 3 como el pálido testimonio de 7 candeleros. En el capítulo 1, Juan ve al Señor Jesús y 7 candeleros. Esos 7 candeleros representan el actual testimonio de la iglesia sobre el mundo. Luego, en el capítulo número 4, desaparecen los candeleros y desaparece la iglesia, y aparecen 24 ancianos sentados en tronos, vestidos de blanco y con coronas en sus cabezas. Esos 24 ancianos representan a la iglesia. Y ahora en el capítulo 19 es la última vez que se mencionan a los ancianos ahí en el capítulo donde estamos, en el verso si usted me acompaña, en el verso 4 del capítulo 19 dice: y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que está sentado en el trono y decían amén, aleluya. Ahí vemos a los 24 ancianos mencionados por última vez. Y en el verso número 7 que hemos leído hoy día, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y aquí aparecen los 24 ancianos ahora como la esposa del Cordero. Luego, la iglesia aparece como una ciudad. Si quiere me acompaña en el capítulo 21 de Apocalipsis, en el verso número 9, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. ¿Qué es lo que es esta gran ciudad? La esposa del Cordero. Y amigos amados y hermanos amados, miren los cambios que vemos respecto de la iglesia. La iglesia es una mujer y es una ciudad. En el libro de Apocalipsis esto es fundamental. ¿Y por qué? Porque el diablo está haciendo lo mismo. Va a aparecer una mujer que se va a llamar la gran ramera. Aparece en el capítulo 17, que viene engañando al mundo entero. Y aparece una ciudad, Babilonia. De manera que la estrategia del diablo para la tribulación va a ser engañar al mundo con un sistema religioso llamado la Gran Ramera, representado por una mujer, y una ciudad, un imperio económico, que es muy probable que se va a levantar en el mundo musulmán, en Irak. Ahí fue descubierto Babilonia. Babilonia existe, nunca ha sido destruida, está sepultada bajo la arena en Irak.
Saddam Hussein la descubrió y no pudo desenterrarla. Está ahí, en ese territorio en Irak. Pero va a resurgir ahí mismo, se va a levantar un imperio económico como nunca antes, que va a dominar el mundo entero. Entonces el Señor, en contraste con esa macabra y futura dominación religioso, político y económico sobre el mundo, presenta a esta mujer santa, la Iglesia, y a esta ciudad magnífica que desciende del cielo de Dios, que le llama la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial que vio Abraham. Qué maravilloso lo que nos espera a nosotros en el futuro, a los creyentes, estar allí en ese lugar. Ahora, aquí, el apóstol Juan, en su visión celestial, ve luego que la esposa es unida con su esposo, el Cordero, luego que suceden estas bodas. Dice en el capítulo 19, versículo número 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y aquí viene, ¿quién viene? Viene el esposo. Viene el Señor Jesucristo por su persona gloriosa a poner fin al pecado del mundo. Esta es la segunda venida del Señor, y mire lo que dice aquí en el verso 14, los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. No solamente los ángeles, sino también la iglesia. Y esto es muy interesante, hermanos. Esto que vemos aquí es la usanza del Antiguo Testamento en una boda judía. La boda se celebra en privado. La boda del Cordero es en privado, no hay invitados. Vamos a estar nosotros con el Señor y nadie más. Así se hacían las bodas judías. Se hacían en privados. En privado se celebraba la boda. Luego el esposo viene con la esposa a la fiesta de boda. ¿Recuerda lo que leímos en los versos anteriores? Dice en el verso número 9, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. La cena de las bodas del Cordero se van a realizar en público y en la tierra. La boda se celebra en el cielo, en privado, entre nosotros y nuestro Redentor. Pero la cena de las bodas del Cordero se van a realizar en la tierra. ¿Y cuándo se van a realizar la cena de las bodas del Cordero? En la segunda venida del Señor. Y dice aquí, en el verso verso número 17, vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Aquí hay una invitación a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de sus jinetes, y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Aquí tenemos la cena de las bodas. Aquí tenemos el gran festín que va a ocurrir después que se realizan las bodas del Cordero.
viene la cena de las bodas, la cena de Dios, ¿ya? Y esto tiene que ver con la segunda venida del Señor. Y el Señor explicó estos eventos en el Evangelio de Mateo. Vamos a leerlo, vamos al Evangelio de Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo número 30. Dice ahí en Mateo 24, 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí quiero hacer un alcance. Esta es la segunda venida gloriosa, judicial, corporal de nuestro Señor Jesucristo. No es el arrebatamiento de la iglesia. Aquí todo ojo le verá. Cuando el Señor viene por la iglesia, solamente los creyentes le veremos. Viene en secreto, viene en privado. Aquí todo ojo le verá. Y dice el verso número 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Cuando el Señor viene por la iglesia, no envía a los ángeles, viene Él. Él dijo, os tomaré a mí mismo. Él mismo viene por la iglesia y nos tomará a Él mismo, porque somos parte de Él, de su carne, de sus huesos. Pero aquí, en su segunda venida, Él envía a sus emisarios, a sus ángeles. ¿Para qué? Para recoger a los judíos creyentes en todas las partes del mundo y para hacer esta separación entre los creyentes y los incrédulos. Ahora, este regreso es especialmente para tratar con la nación de Israel. Y el Señor va a reunir a su pueblo para tratar con ellos. La parábola que sigue, el capítulo 24 de Mateo, capítulo 25, la parábola de las 10 vírgenes, ilustra el regreso del Señor. Vamos a leer Mateo 25. Dice ahí el Señor en el verso número 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿A quién representan estas 10 vírgenes? A Israel. Esto no tiene nada que ver con la iglesia. Estas 10 vírgenes representan a Israel. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes, tomando aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Quiénes son las insensatas? Los judíos incrédulos que no quieren reconocer a Jesús como el Mesías. Los judíos incrédulos que no quieren reconocer al Señor como Salvador. ¿Y quiénes son las prudentes? Las que tomaron aceite junto con sus lámparas, las que tienen al Espíritu Santo en su corazón, los que han creído en el Señor del mundo judío, porque se van a convertir al Señor muchos de ellos. Y dice en el verso 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ahí vemos esta actitud de falta de vigilancia, que también es aplicable hoy a nosotros, que nos hemos dormido en este mundo porque el Señor tarda en venir. Y dice en el verso número 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron. En el verso 6 hay un aviso, dice, a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y esto es lo que ocurría en las bodas judías. Estaban esperando afuera y allá viene el esposo, porque ya ocurrió la boda. Recuerde que la boda es en privado. La boda ya ocurrió. Ahora viene el esposo. ¿Y con quién viene el esposo? Viene con la esposa. Viene a la cena de bodas. Y dice en el verso 6, a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas.
Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotros, did más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino al esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y aquellas imprudentes, aquellas necias, se quedaron afuera. Y el Señor les dijo, yo no los conozco a ustedes. Esto le va a decir a los judíos incrédulos. Y esto lo podemos aplicar también al tiempo actual. Esto va a ocurrir también con nuestros queridos familiares, con nuestros queridos amigos que escuchan el Evangelio, que tienen a lo mejor cierta cercanía, que vienen a nuestras reuniones, que se conectan, incluso que tienen hasta una Biblia, pero nunca se han convertido. El Señor les va a decir, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y por qué? Porque no se convirtieron al Señor. Y amigos amados, no se trata con tener buenas intenciones. Usted puede tener buenas intenciones, puede ser un creyente en Dios incluso. Los demonios también creen a Dios y tiemblan, pero no son salvos. Ser salvo es reconocer que uno ha pecado contra Dios, que nuestro pecado llevó al Señor a la cruz y murió por nuestros pecados, que yo debo arrepentirme y creer en su obra y recibirlo en mi corazón. Esas personas son salvadas, los que han creído de corazón y lo han recibido. Bueno, esta parábola de las 10 vírgenes ilustra lo que va a pasar con la nación de Israel. Estas 10 vírgenes nos explican lo que va a pasar cuando el Señor venga con nosotros, su esposa. Va a encontrar a los israelitas incrédulos y a los verdaderamente salvados. Y aquí va a ocurrir el juicio para Israel. Dios va a tratar con Israel y va a tratar personalmente con cada uno de ellos. Por eso se trata ahora la parábola de los talentos. Aquí en Mateo 25, la parábola de los talentos tiene que ver con el juicio de Israel. Versículo número 14. Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¿Y de qué se trata esta parábola? Se trata de todos los privilegios que el Señor le dio a Israel. Dios va a tratar con Israel a base de todos estos privilegios que aquí se nombran como talentos. Recuerden lo que dijo el apóstol Pablo de los privilegios que ha recibido Israel. Dice Pablo en la carta a los romanos que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, benditos por los siglos. Amén. Y Pablo ahí en Romanos 9, 4 y 5 menciona estos privilegios. Entonces Dios los va a llamar, va a juzgarlos y les va a decir, todos estos privilegios ustedes recibieron y el Señor los va a hacer pasar bajo su vara y va a tratar con ellos. Esto aparece, este juicio será en el desierto, antes que entren los israelitas a Jerusalén. Acompáñenme al libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo número 20, Ezequiel 20,
Versículo 33. Mire cómo les dice Dios a Israel. Vivo Dios, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, eso es lo que va a pasar en tribulación, enojo derramado, he de reinar sobre vosotros. Y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré delante de la tierra en que estáis esparcidos con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Lo vuelvo a repetir. Y os traeré al desierto de los pueblos y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dije Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Este es el juicio que Dios va a hacer con Israel. La parábola de los talentos que leímos en Mateo 25 tiene que ver con este evento en que cada israelita cara a cara delante del Señor pasará bajo la vara. Esa metáfora, pasar bajo la vara, era que el pastor colocaba una vara y así medía la altura de las ovejas. Si un animal era más alto que esa vara, significaba que no era un animalito del pastor. O más bajo que esa vara, significaba que tampoco era del pastor. El pastor sabía la altura de cada una de sus ovejitas. Aquí está el juicio que el Señor va a hacer a la nación de Israel. El verso 35 dice que lo va a hacer en el desierto, en un lugar fuera de Israel. Ningún israelita inconverso va a entrar a Jerusalén. Va a litigar con ellos en el desierto. El verso 37 dice que los va a hacer pasar bajo su vara y los va a hacer entrar en el vínculo de su pacto. Y va a tratar con esta nación de Israel. Entrarán a la tierra de Israel solamente los creyentes. Los incrédulos se quedan afuera. Verso 38. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entraré. Y sabréis que yo soy Jehová. Ningún israelita incrédulo va a entrar a Jerusalén. Solamente los creyentes. Este juicio va a ocurrir. Dios va a tratar especialmente con Israel. Recuerden que el Señor primero va a tratar con la iglesia en el tribunal de Cristo en el cielo. Ahora Dios, en su segunda venida, a través de su amado Hijo, va a tratar con la nación de Israel, puntualmente con ellos. Va a arreglar cuentas con la nación de Israel. El israelita que obedeció a lo revelado por Dios, ese israelita va a entrar a Jerusalén y va a estar en el milenio. El que actuó por fe y confió en lo que Dios reveló en su palabra, ese israelita entrará. Y aquí se va a producir lo que Daniel profetizó. Va a haber una resurrección de los judíos. Como Daniel nos dice en su profecía al respecto, que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y aquí va a ocurrir la segunda etapa o la tercera etapa de la primera resurrección. Recuerden que la primera resurrección tiene varias etapas. Fue la resurrección de Cristo, después la resurrección de la iglesia y ahora la resurrección de Israel. Los creyentes israelitas resucitan y se presentan delante del Señor en este juicio efectuado específicamente para la nación de Israel. Cada israelita va a ser examinado delante del Señor. Van a recibir recompensas según lo que el Señor les entregó. El Señor los va a evaluar. Y fíjense, volvamos a
aquí en Mateo 25, nos dice ahí en el verso número 20, en la parábola de los talentos, llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor les va a decir: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y ese israelita que creyó en el Señor y confió en la palabra y produjo lo que Dios le entregó, va a ser recompensado. ¿Ya? Y aquí tenemos entonces, hermanos y hermanas, que el Señor va a evaluar a Israel. Al otro siervo, en el verso número 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquí tenemos que este judío creyente, que recibió menos talentos porque tenía menos capacidad, el Señor también lo va a recompensar. Y la alabanza es la misma: bien, buen siervo, en el verso 23. Y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Bueno, ¿y esto tiene aplicación para nosotros, la iglesia? Claro que sí. Podemos sacar aplicaciones para nosotros. El Señor en el tribunal de Cristo nos va a evaluar no por la cantidad, sino por la fidelidad, por el amor que hemos tenido a su nombre y al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar con los incrédulos judíos? Verso número 30 del capítulo 25. Y al siervo inútil, aquel que recibió un talento y lo escondió, al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y amigos, amados y hermanos, por eso cuando estudiemos la palabra de Dios tenemos que interpretarla según su contexto. Mateo 24, Mateo 25 no es para la iglesia. Este siervo inútil no es un creyente que se pierde. Este siervo inútil es un inconverso judío que no quiso aceptar quién era el Señor. El siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es lo que van a experimentar estos judíos incrédulos que no quisieron someterse a el Señor Jesucristo como Salvador. Ahora volvamos a Apocalipsis capítulo número 19. Tenemos aquí que la cena de las bodas es precisamente una guerra. Porque nos dice el verso 17, y vi un ángel que estaba en pie en el sol, clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos a la gran cena de Dios. ¿Qué es lo que es la gran cena de Dios? Va a ser una batalla entre los moradores inconversos sobre la tierra, no solamente israelitas, sino de todas las naciones, comandados nada más y nada menos por el anticristo y el falso profeta. Una batalla, tal como aparece en el capítulo 16 de Apocalipsis. En el capítulo 16, versículo número 13, nos dice: y vi salir de la boca del dragón, el diablo, y de la boca de la bestia, el anticristo, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Estos 3 espíritus es la teología satánica en ese tiempo y van a imitar la Trinidad divina.
El diablo imita todo lo que hace Dios. El diablo hace todo lo que nuestro Dios hace. Aquí está la trilogía satánica. El diablo, la bestia y el falso profeta. ¿Y qué es lo que hacen estos tres personajes? Engañar al mundo entero. ¿Para qué? Para la gran batalla. Quieren derrocar a Dios y se unirán, van a tratar de ir a Jerusalén a destruirla y combatir contra el Señor. Qué osadía más grande de los que intentan derrocar a Dios. Y sabes que el Señor no va a usar ningún armamento. Mire lo que dice, volvamos al capítulo 19, cómo los va a destruir el Señor. Nos dice ahí, en el verso número 19, vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, contra el Señor y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con él el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca, del que moraba o del que montaba el caballo. Solamente con la palabra que sale de su boca, el Señor los destruirá. El Señor no va a ocupar misiles, ni cohetes, ni tanques, ni artillería pesada, solamente con la autoridad que sale de su boca. Con su palabra, el Señor los destruirá. Y toda esta multitud de gente incrédula servirá de comida para las aves. Y es un simbolismo de victoria, de manjares opulentos que el Señor ofrecerá en la cena de las bodas del Cordero. ¿Ya? Y aquí va a ocurrir el juicio de las naciones. El Señor va a tratar ahora con los gentiles que queden al final de la tribulación y va a conversar con cada uno de ellos. Este tema aparece también a continuación en el Evangelio de Mateo. Vamos a Mateo capítulo 25. Mateo 25, en el verso número 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel o vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Quiénes son estos hermanos más pequeños? Los 144,000 sellados judíos que van a salir a predicar el evangelio. Y el juicio para estas naciones gentiles, estas multitudes de almas que no son israelitas, se basará en la recepción o rechazo del evangelio que los 144,000 han predicado. Estos hermanos más pequeños van a llevar el evangelio. Y el trato que se haga a ellos mostrará la verdadera conversión. Y esto es muy interesante.
El trato que han tenido estas personas hacia esos judíos va a significar que se convirtieron a Cristo. Ellos recibieron a estos judíos, los protegieron, los visitaron en la cárcel, les llevaron alimentos, so pena de su propia vida, porque identificarse con alguno de los 144.000 sellados en ese tiempo va a significar la muerte misma. De manera que estas naciones van a ser evaluadas por sus obras. Este pasaje, nuevamente lo vuelvo a remarcar, no tiene nada que ver con la iglesia, no tiene nada que ver con el presente, es para el tiempo futuro, y se está refiriendo a las naciones que queden aquí después que la iglesia sea arrebatada. Se va a predicar el evangelio del reino. Los 144.000 van a sembrar el evangelio por toda la faz de la tierra, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquellos que crean en el Señor y se arrepientan y recojan este mensaje van a ser salvos. Y van a tener que mostrar por obra su evidente conversión. ¿Esto tiene aplicación para nosotros hoy día? Claro que sí. El Señor Jesús dijo, por sus obras los conoceréis. Santiago dijo, ¿de qué vale si una persona dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa fe salvarle? Santiago toma muy bien ese tema de la fe y las obras. Las obras siempre acompañan a la fe. Somos salvos solamente por la fe, pero las obras acreditan que verdaderamente somos salvados. Si usted no tiene obras, es porque nunca ha sido salvado. Si no hay cambios en tu vida, si la gente no recibe de tu parte un testimonio elocuente de un cambio genuino que hay en tu ser, es muy probable que nunca te hayas convertido al Señor. Solamente los verdaderos salvados tienen obras que justifican su fe. Esto va a pasar con ellos y estas naciones van a ser juzgadas y evaluadas por el Señor en ese momento para que entren al milenio y disfruten de la fiesta de bodas del Cordero. En resumen, entonces, ¿qué tenemos? El panorama que tenemos aquí en el capítulo 19. Tenemos las bodas del Cordero, tenemos la cena de las bodas y tenemos la fiesta de bodas. Y la fiesta de bodas es el milenio, capítulo 20. El capítulo 20 de Apocalipsis son 1000 años de gobierno de Cristo sobre la tierra en que el Señor gobernará con su iglesia. Las fiestas judías duraban 7 días, en algunos casos más tiempo, pero esta fiesta va a durar 1000 años, un periodo majestuoso y hermosísimo en que la naturaleza va a ser transformada, en que Dios cumplirá sus promesas a Abraham, a Isaac, a Jacob y a los patriarcas y establecerá su justicia por toda la tierra. Esa va a ser la fiesta de bodas, 1000 años de reino del Señor sobre la tierra. Oiga, ¿y esto va a suceder? Claro que sí, esto es real, esto va a ocurrir. No está ocurriendo, va a ocurrir. Lamentablemente algunas religiones han tomado esto y creen que ya sucedió o está sucediendo. La Iglesia Católica Romana, por ejemplo, ellos no creen en un milenio literal. Ellos creen que la Iglesia es el reino de Dios sobre la tierra. Y los que ellos alcancen a convertir a su religión, entonces son parte de estas bendiciones. Pero no, eso es falso, es una equivocación. Todo esto es futuro, todavía no ha ocurrido. Ya pronto ocurrirá. El Señor primero viene por nosotros, sus redimidos, nos llevará
para que seamos presentados delante de Dios como un triunfo glorioso de su obra en la cruz del Calvario. Vamos a ser examinados en el tribunal de Cristo. Vamos a ser evaluados. Y luego viene la boda del Cordero. Y qué hermoso, hermanos, para nosotros los creyentes. Termino mostrándoles, vamos a Apocalipsis capítulo 19, en el verso número 8, Apocalipsis 19, 8. A ella, a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Fíjese en esto, hermana, hermano. El lino fino, el vestido de la esposa, es las acciones justas de los santos. No dejes de ser justo, no dejes de ser un buen creyente, no te inmiscuyas en nada que perjudique tu testimonio, porque tu testimonio tiene repercusiones eternas. Lo que hoy día estamos haciendo para la gloria del Señor, hermanos, nos seguirá por toda la eternidad. Hay creyentes que dicen, bueno, ¿qué tiene de malo que yo haga esto? ¿Qué tiene de malo que yo imite al mundo? ¿Qué tiene de malo que yo haga esto y esta otra cosa? Pablo dijo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas son lícitas, pero no todas edifican. Nosotros tenemos que preocuparnos de nuestras acciones. Esto nos va a acompañar, hermanos, y va a tener repercusiones para nosotros que decimos ser la esposa del Cordero. Vamos a terminar con una oración. Padre amado, queremos agradecerte, nuestro Dios, que tú nos has revelado en tu palabra, el plan que tienes sobre este mundo, sobre la humanidad, sobre la nación de Israel. Cada uno va a tener que dar cuenta delante de ti, de su vida, si realmente nuestro Dios fueron obras agradables a ti, una genuina conversión. El juicio que el Señor hará con Israel no va a ser para ver quiénes son salvos, sino para revisar la vida de los judíos creyentes, y aquellos que no son tuyos serán lanzados al lago de fuego. También el Señor evaluará, revisará la vida de las naciones, los que escucharon el Evangelio a través de los 144.000 sellados, y también todo dependerá, nuestro Dios, del resultado de su fe. Gracias te damos, nuestro Dios, porque tú eres un Dios santo y justo. Gracias, nuestro Dios, por todo lo que viene. Nos alegramos, nuestra esperanza está en la manifestación de tu gloria, y esta esperanza no nos avergüenza. Quedamos en tu presencia, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.